En lo más profundo de las sierras de Durango, donde los caminos se pierden entre polvo y cactos, nació un hombre cuyo nombre pocos conocieron en vida, pero cuya sombra aún alarga su sombra sobre una mansión abandonada en las afueras de la Ciudad de México. No era un narcotraficante, ni un político, ni una celebridad. Era un millonario distinto, callado, metódico, invisible. Su riqueza no vino de la fama, sino del silencio, de los contratos firmados en cuartos sin ventanas, de las minas que nadie supo que poseía, de las fábricas que operaban sin nombre en el mapa. Y cuando decidió construir su refugio definitivo, no eligió los campos elíseos ni las lomas. Escogió un cerro olvidado, lejos de todo, donde nadie preguntaría quién era ni de dónde venía su fortuna. Así nació la mansión del millonario solitario, una fortaleza de concreto y cristal, tan discreta por fuera como vacía por dentro. Su nombre verdadero fue borrado intencionalmente de los registros públicos. Los pocos documentos que existen lo llaman simplemente el ingeniero, un apodo que usaban sus socios en las pocas reuniones que aceptaba. Nacido en 1932 en un rancho sin electricidad ni agua corriente, creció viendo cómo su padre moría de silicosis en una mina de plata que jamás les dio ni un centavo. Ese dolor lo marcó para siempre. No soñaba con riqueza, sino con control. Quería poseer lo que le había robado la vida a su familia, y lo logró. A los 18 años ya trabajaba en fundiciones de cobre. A los 25 compró su primera mina con préstamos que nadie entiende cómo pagó. A los 40 controlaba una red de industrias textiles y extractivas que abastecía a medio país, pero cuyo nombre jamás apareció en la prensa. A diferencia de otros magnates, rechazaba entrevistas, premios y apariciones públicas. Decía, el que habla, pierde. El que calla, gana. Su ascenso fue tan sigiloso que ni siquiera el gobierno supo quién era, hasta que fue demasiado tarde. Operaba a través de una maraña de empresas fantasma, fundaciones benéficas y testaferros familiares. Sus fábricas nunca llevaban su nombre. Sus camiones de carga tenían matrículas rotativas. Sus socios juraban lealtad bajo acuerdos verbales, porque sabían que cualquier trato escrito era un riesgo. El millonario solitario creía que la riqueza debía ser invisible. No por modestia, sino por seguridad. En un país donde la envidia y la corrupción podían destruirte en semanas, su estrategia era simple: no existir. Fue en 1978, ya con una fortuna calculada en cientos de millones de dólares, que decidió construir su residencia definitiva. No quería una mansión ostentosa, quería un búnker disfrazado de hogar. Contrató a un arquitecto suizo especializado en estructuras defensivas y le dio 3 órdenes: que fuera autosuficiente, que no llamara la atención y que tuviera salidas de emergencia en cada habitación. La construcción se hizo en secreto, con obreros traídos de fuera del estado y alojados en campamentos vigilados. Nadie supo quién era el dueño. Los vecinos más cercanos pensaron que era una instalación gubernamental. Algunos creyeron que era una estación de comunicaciones militar. Nadie imaginó que allí viviría un solo hombre, sin esposa, sin hijos, sin sirvientes permanentes. La mansión, terminada en 1982, era un modelo de minimalismo funcional. Muros de concreto pulido, techos planos, ventanas con cristales antibalas disimulados como normales. No había jardines ornamentales, sino huertos camuflados y tanques de agua subterráneos. No había piscina, sino un sistema de filtración que reciclaba cada gota de lluvia. En el sótano, generadores de energía solar y respaldo diésel. En el ala oeste, una sala de servidores que monitoreaba no solo la casa, sino también sus activos en todo el país. Pero lo más inquietante no era su tecnología, sino su vacío emocional. No había fotos familiares, ni libros, ni arte, solo una cama, una mesa, una silla. El resto de las 50 habitaciones estaban vacías, listas para un futuro que nunca llegó. Herederos que nunca nacieron, invitados que nunca vinieron, una vida que nunca se vivió. El millonario solitario pasaba los días en un silencio absoluto. Se levantaba al amanecer,
Desayunaba solo, revisaba reportes encriptados y caminaba por los pasillos vacíos como si buscara ecos de una compañía que jamás tuvo. Los empleados domésticos rotaban cada semana. Nadie podía quedarse más de 7 días. Temía que conocieran sus rutinas, sus miedos, sus debilidades. Incluso su comida era preparada por un robot importado de Japón, porque desconfiaba de los humanos. Su única conexión con el mundo exterior era un teléfono satelital que solo sonaba en emergencias. Y aún así, muchas veces no contestaba. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde me estás viendo. El español une a millones de personas en más de 20 países, desde México hasta España, desde Argentina hasta Estados Unidos, y muchos rincones del mundo donde esta lengua late con fuerza. ¿Desde qué ciudad o nación me acompañas hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu presencia no solo nos conecta, sino que da vida a estas historias que el silencio intentó borrar. Porque lo que ocurrió después en esa mansión no fue solo una tragedia personal. Fue el colapso de un imperio construido enteramente para un solo hombre, y la prueba de que la riqueza sin legado humano es, al final, solo polvo en habitaciones vacías. Dentro de los muros de concreto pulido de la mansión del millonario solitario, el tiempo parecía detenerse. No había risas en los pasillos, ni voces en el comedor, ni huellas en las alfombras. Solo el zumbido constante de los sistemas de ventilación, el crujido ocasional de una viga ajustándose al calor del día y, a veces, el eco lejano de pasos solitarios recorriendo habitaciones vacías. Esta no era una casa en el sentido tradicional. Era un monumento a la soledad, diseñado con precisión matemática para proteger a un solo hombre de un mundo que nunca confió del todo. Cada detalle de su interior reflejaba esa obsesión. Funcionalidad sin calidez, seguridad sin compañía, orden sin vida. El millonario solitario vivía en la ala este, la única sección de la mansión que mostraba signos de uso humano. Allí, en una habitación de apenas 20 metros cuadrados, tenía lo esencial: una cama de hierro, un escritorio de acero inoxidable, una silla ergonómica y una pared cubierta de pantallas que mostraban cámaras de seguridad, cotizaciones bursátiles y reportes cifrados de sus operaciones en todo el país. No había cuadros, no había plantas, no había recuerdos, solo datos, información, control. El resto de la mansión, más de 50 habitaciones, permanecía sellado, iluminado solo por luces de emergencia, programadas para encenderse 1 hora al día, como si la casa respirara en ciclos artificiales. Los cuartos de baño estaban impecables, los grifos sin una gota de óxido, las toallas dobladas como en un hotel 5 estrellas, pero nunca usadas. Las cocinas, equipadas con tecnología de vanguardia, tenían refrigeradores vacíos. La única comida que entraba a la casa era preparada por un robot en una pequeña sala anexa, siguiendo recetas nutricionalmente balanceadas, pero sin sabor ni aroma. El millonario no cocinaba, no bebía vino, no celebraba. Comía para sobrevivir, no para disfrutar. Su rutina era inquebrantable. Se levantaba a las 5:30 am. Se vestía con ropa sencilla, siempre del mismo corte y color. Desayunaba en silencio frente a sus monitores y dedicaba las primeras horas del día a revisar operaciones en las minas y fábricas que aún mantenía en secreto. Por la tarde, caminaba por los jardines exteriores, siempre solo, con un cronómetro en la muñeca. Nunca se desviaba del mismo sendero: 327 pasos al norte, 142 pasos al oeste. Regreso por el mismo camino. Los jardineros que mantenían la propiedad trabajaban de noche, bajo estrictas órdenes de no cruzarse con él. Si por error lo veían, debían agachar la mirada y retirarse inmediatamente. Nadie lo llamaba por su nombre, nadie lo tocaba, nadie le decía «buenos días». Pero en medio de tanta frialdad, había una grieta en su armadura emocional, una habitación prohibida en el sótano cuya puerta permanecía cerrada con 3 cerrojos. Allí, guardada en una caja de acero inoxidable, estaba la única posesión que no tenía valor económico:
Una foto en blanco y negro de una niña de ojos grandes y sonrisa tímida. Era su hija, Lucía, fallecida a los 8 años en un accidente de tráfico en 1989. El millonario jamás habló del suceso, pero quienes trabajaron en la mansión en esa época juran que, durante meses, se escuchaban sollozos provenientes del sótano en las noches más frías del invierno. Después del funeral, al que asistió solo, sin familiares, sin flores, sin sacerdote, ordenó que se borraran todos los registros médicos, fotográficos y legales relacionados con su hija. Solo conservó esa foto, y esa habitación se convirtió en su santuario secreto, el único lugar donde permitía que el dolor lo alcanzara. Tras la muerte de Lucía, su aislamiento se volvió absoluto. Antes, al menos recibía a contables o abogados una vez al mes. Después, todo se hizo a distancia, por mensajes cifrados o llamadas satelitales con voz enmascarada. Rompió relaciones con sus hermanos, vendió las pocas propiedades compartidas y eliminó su nombre de todos los registros públicos. Decía: «Los lazos de sangre son cadenas, y yo ya no quiero estar atado a nada». Su imperio siguió creciendo, pero su humanidad se encogió hasta casi desaparecer. Los empleados rotaban cada semana, como medida de seguridad, pero también como forma de evitar que alguien descubriera su dolor. Para el mundo exterior era un mito, el millonario invisible, el fantasma del noreste, el hombre que tenía todo pero no existía. La mansión, en respuesta a su dueño, se volvió una extensión de su psique, ordenada, silenciosa, hermética. No había música, no había televisión, no había radio. Solo el silencio, tan profundo que, según un técnico que reparó los generadores en 1995, te hacía oír los latidos de tu propio corazón con demasiada claridad. Las ventanas estaban selladas para evitar ruidos externos, y los muros interiores estaban rellenos con material insonorizante. Era como vivir en una tumba tecnológica, diseñada no para morir, sino para no sentir. Pero incluso los hombres más solitarios necesitan un testigo de su existencia. Y en los últimos años, el millonario comenzó a escribir. No cartas, no diarios, sino listas. Listas de todo lo que había perdido, nombres de minas vendidas, fechas de contratos rotos, rostros de socios traicioneros, y al final de cada lista, siempre la misma frase: «Nadie heredará lo que construí, nadie merece lo que pagué». Esas hojas amarillentas y dobladas fueron encontradas años después en la caja fuerte de su escritorio, junto a un testamento que desconcertó a abogados y autoridades por igual. Si esta historia te ha atrapado y sientes que hay muchas más mansiones con secretos como esta por descubrir, te invito a suscribirte al canal y a darle like a este documental. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir investigando archivos olvidados y leyendas enterradas, sino que mantiene viva la memoria de quienes vivieron y sufrieron en estos palacios de soledad. Activa la campanita para no perderte la próxima parte, donde descubriremos cómo las traiciones de sus socios más cercanos lo empujaron al borde del abismo, y cómo su legado fue diseñado para no ser reclamado por nadie. Porque lo que construyó no fue un imperio para herederos, fue una prisión para su propia alma. A mediados de los años 90, el millonario solitario parecía invulnerable. Su imperio minero y textil operaba en completo sigilo. Sus cuentas estaban protegidas tras una maraña de empresas offshore, y su mansión, inexpugnable, era el refugio perfecto de un hombre que había decidido vivir en un mundo sin testigos. Pero el poder absoluto, especialmente cuando se construye en soledad, es frágil, porque no hay lealtad verdadera en un sistema donde todo se compra, se mide y se descarta. Durante décadas, el millonario evitó alianzas duraderas, prefiriendo relaciones transaccionales con socios que nunca conocieron su rostro ni su voz real. Usaba intermediarios, abogados fantasmas y firmas encriptadas. Nadie sabía quién estaba al mando, hasta que alguien descubrió la verdad. El primer golpe vino en 1997, cuando uno de sus socios más antiguos, un ingeniero de Durango que había gestionado sus minas durante 20 años,
comenzó a desviar fondos hacia cuentas personales en Suiza. El millonario lo supo antes de que el dinero cruzara la frontera, gracias a un sistema de auditoría interna que escaneaba cada transacción en tiempo real. En lugar de confrontarlo, planeó una trampa. Lo invitó a la mansión bajo el pretexto de firmar un nuevo contrato minero. El socio llegó con su hijo, confiado, creyendo que celebraría un ascenso. Nadie volvió a verlos. Según fuentes cercanas a exguardias de la propiedad, el hombre y su hijo fueron encerrados en una de las habitaciones selladas del sótano durante 3 días. Luego desaparecieron. Un camión sin placas salió del garaje al amanecer y nunca fue rastreado. Oficialmente, se reportaron como desaparecidos en un viaje de negocios. Nadie investigó, nadie preguntó. Ese fue el punto de inflexión. Hasta entonces, el millonario actuaba con discreción, pero la traición activó en él una paranoica obsesión por el control absoluto. Despidió a todos sus socios externos, incluso a los leales. Vendió fábricas enteras en liquidación y cerró minas que aún eran rentables, solo para eliminar cualquier vínculo humano con el exterior. Instaló cámaras en cada rincón de la mansión, incluso en baños y cocinas. Contrató a un equipo de ciberseguridad israelí para monitorear correos, llamadas y redes sociales de antiguos colaboradores. Cualquier mención de su nombre en Internet era borrada en cuestión de horas. Comenzó a usar un alias distinto para cada transacción, incluso dentro de su propia estructura financiera. En documentos internos se refería a sí mismo como el propietario cero, pero el aislamiento total trajo consecuencias imprevistas. Sin socios, sin contrapesos, sin nadie que le dijera no, sus decisiones se volvieron erráticas. Invertía millones en proyectos sin sentido, una fábrica de relojes en el desierto de Sonora que nunca produjo un solo ejemplar, un aeropuerto privado en Oaxaca que jamás tuvo una aeronave, una flota de camiones blindados que permanecieron estacionados en hangares bajo tierra. Sus finanzas, antes impecables, comenzaron a resquebrajarse. Los bancos extranjeros, que habían tolerado su opacidad durante años, empezaron a exigir transparencia tras nuevas regulaciones internacionales contra el lavado de dinero. El millonario, incapaz de adaptarse, respondió cerrando todas sus cuentas y trasladando su fortuna a lingotes de oro enterrados en búnkers subterráneos bajo la mansión. El colapso final llegó en 2004. Un antiguo contable, un hombre silencioso que había trabajado en la sombra durante 15 años, decidió que ya no quería morir en el anonimato. Copió discos duros, fotografió contratos y grabó conversaciones con un micrófono oculto en su reloj. Luego, se reunió con un periodista del extranjero en un restaurante de Ciudad Juárez. 2 días después, apareció muerto en un callejón, con las manos atadas y una nota clavada en el pecho que decía: «Los secretos no tienen dueño, pero sí verdugos». El periodista, asustado, publicó el material en una plataforma internacional. Las revelaciones fueron devastadoras: nombres de funcionarios corruptos, detalles de sobornos a jueces y militares, mapas de minas ilegales en zonas protegidas y pruebas de que el millonario había financiado escuadrones de la muerte para eliminar a comuneros que se oponían a sus proyectos. El escándalo sacudió a México. El gobierno, bajo presión, ordenó una investigación. Pero cuando los agentes federales llegaron a la mansión, ya era demasiado tarde. El millonario había quemado todo lo que podía quemarse. Los servidores, destruidos con ácido. Los archivos, reducidos a cenizas. Incluso las paredes del estudio privado estaban raspadas hasta el concreto. Solo quedó una caja fuerte vacía en el sótano, abierta y oxidada, como si desafiara a los investigadores a encontrar algo que ya no existía. A partir de entonces, la mansión se convirtió en su prisión definitiva. Ya no salía. Ya no recibía ningún visitante. Las rotaciones de personal doméstico se volvieron diarias. Los jardineros trabajaban de noche con capuchas para evitar ser identificados. El millonario vivía en la ala este, subsistiendo de alimentos enlatados y agua de lluvia filtrada, mientras el resto de la casa se hundía en el olvido. En sus últimos años,
dejó de hablar por completo. Los pocos empleados que lo vieron dicen que pasaba horas sentado en el comedor vacío, mirando fijamente una silla frente a él, como si esperara a alguien que nunca llegaría. Algunos creen que era la silla de su hija, otros que era la del socio desaparecido. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que en sus últimos días escribió una carta que nunca fue enviada. Estaba doblada en el cajón de su escritorio junto a la foto de Lucía. Solo decía: construí un imperio para no depender de nadie y terminé siendo esclavo de mi propia soledad. Sus socios lo traicionaron, pero fue su desconfianza la que lo enterró vivo cuando el millonario solitario murió en 2012, encontrado en su habitación por un jardinero que, por primera vez en años, no obedeció la orden de no entrar a ciertas zonas. Nadie supo qué hacer con su cuerpo. No tenía parientes cercanos visibles, ni amigos que reclamaran su duelo, ni siquiera una religión que guiara los ritos funerarios. Las autoridades, al investigar su identidad, tardaron semanas en confirmar quién era. Su nombre había sido borrado de registros públicos, sus huellas digitales no coincidían con ninguna base de datos oficial y su rostro no aparecía en ninguna fotografía reciente. Solo un sello metálico grabado con las iniciales IS. En su reloj de pulso permitió conectarlo, tras meses de investigación forense, con el imperio minero que alguna vez dominó el noreste de México. Pero lo más desconcertante no fue su muerte, fue su testamento. Hallado en una caja fuerte blindada en el sótano de la mansión, tras una pared falsa que solo se reveló cuando el equipo de peritos midió discrepancias entre la arquitectura exterior e interior, el documento estaba sellado con cinta de seguridad gubernamental y firmado con tinta indeleble. Pero su contenido no era el de un hombre que busca organizar su legado, era el de quien desea, hasta el último aliento, borrar toda posibilidad de sucesión. El testamento, redactado enteramente a mano en 2008, contenía cláusulas tan inusuales que abogados y jueces tardaron 7 años en desbloquear parcialmente su patrimonio. La primera condición: solo quien probara ser digno de heredar la verdad podría acceder a la herencia. ¿Pero qué significaba eso? El documento no lo especificaba, solo añadía: si no entiendes esta frase, ya no eres digno. La segunda cláusula era aún más perturbadora. Todos sus parientes biológicos, hermanos, sobrinos, primos, fueron declarados indignos por naturaleza, acusados en una nota marginal de haber traicionado la sangre en vida de mi hija. Nadie supo a qué se refería, pero fuentes cercanas a su familia nuclear confirmaron que, tras la muerte de Lucía, el millonario cortó todo contacto con su linaje. Incluso su hermana mayor, quien lo crió tras la muerte de sus padres, fue expulsada de su vida con una carta que decía: el amor es débil, la venganza eterna. La tercera y más enigmática disposición, su fortuna, estimada en más de $3.000 millones, debía ser transferida a una fundación llamada El Silencio de Lucía, cuyos estatutos exigían que ningún miembro de la fundación tuviera apellido familiar, que todos renunciaran a su identidad pública y que el destino de los fondos nunca fuera revelado. La fundación, según los papeles, ya existía en Suiza, pero al investigarla, las autoridades hallaron una estructura vacía, cuentas inactivas, directores fantasmas y una dirección que correspondía a un buzón postal en Ginebra. Durante años, decenas de personas intentaron reclamar la herencia. Un supuesto hijo secreto apareció en 2015, trayendo pruebas de ADN y cartas supuestamente firmadas por el millonario. Pero las pruebas fueron desacreditadas. El ADN había sido adulterado y las cartas forjadas con tecnología de impresión moderna. Otro pretendiente, un sobrino lejano, presentó un diario familiar que mencionaba el tío rico del norte, pero nunca pudo probar su parentesco directo y el juez lo descartó. Al menos 3 personas murieron en circunstancias sospechosas mientras investigaban el caso: un periodista, un abogado y un historiador independiente que afirmaba haber encontrado mapas de los búnkers de oro bajo la mansión. Lo que realmente inquietó a las autoridades no fue la herencia, sino lo que encontraron junto al testamento.
En una carpeta sellada con cera negra había fotocopias de expedientes judiciales clasificados, nombres de jueces sobornados, contratos de desaparición forzada y una lista de 47 personas cuyos paraderos siguen desconocidos. Entre ellas, el contable que filtró información en 2004 y el socio desaparecido en 1997. Todo estaba cuidadosamente archivado, como si el millonario supiera que, al morir, alguien intentaría abrir su mundo, y quisiera que ese alguien también cayera en su trampa de verdad y silencio. Los archivos más crípticos estaban en el sótano, discos duros encriptados, mapas topográficos con marcas rojas en zonas desérticas y una llave de titanio sin identificación. Un perito informático logró, en 2019, descifrar parte de los archivos. Revelaban la existencia de 3 búnkers subterráneos en distintos estados, cada uno con 200 toneladas de oro, documentos originales de propiedad de minas ilegales y grabaciones de reuniones con altos funcionarios del gobierno. Pero el acceso físico a los búnkers requería la llave y un código de 9 dígitos que nunca fue encontrado. Algunos creen que está enterrado en el jardín de la mansión, otros que el millonario se lo llevó a la tumba. Hoy, la herencia sigue bloqueada. La Fundación El Silencio de Lucía existe legalmente, pero está inactiva. El Estado mexicano no puede confiscarla porque el testamento la declaró inalienable e intocable por cualquier gobierno. Los parientes desheredados han desistido tras décadas de litigios, y la mansión vacía espera, porque el verdadero legado del millonario solitario nunca fue el oro, ni las minas, ni el poder. Fue la certeza de que nadie merecía lo que él construyó, porque nadie sufrió lo que él perdió. Y así, su imperio murió con él, no con un grito, sino con un silencio perfecto. Hoy, la mansión del millonario solitario se alza en medio del polvo y el olvido, como un esqueleto de concreto que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Sus muros, antes impecables y pulidos con precisión quirúrgica, están agrietados, cubiertos de grafitis y manchas de lluvia ácida. Las ventanas, que alguna vez fueron de cristal antibalas, están rotas, dejando ver pasillos vacíos donde el viento silba como si buscara ecos de pasos que nunca volverán. El jardín, diseñado para ser autosuficiente y camuflado, es ahora una selva descuidada, donde crecen árboles silvestres. Enredaderas trepan por las columnas y ratas han hecho nidos en lo que antes fue una sala de control tecnológico. No hay vigilancia, no hay mantenimiento, solo la ruina y el silencio. Y ese silencio, más que cualquier pared o puerta, es el verdadero testamento del hombre que vivió allí. Un hombre que no quiso ser recordado y que, sin embargo, dejó una huella imposible de borrar. Durante años tras su muerte, la mansión fue blanco de saqueadores, vándalos y curiosos. Los primeros en entrar fueron los vecinos más cercanos, atraídos por rumores de lingotes de oro enterrados o cofres llenos de joyas. Rompieron puertas, arrancaron enchapes de metal, llevaron consigo hasta los cables de cobre del sistema eléctrico. Luego vinieron los coleccionistas de memorabilia, fotógrafos urbanos, creadores de contenido, jóvenes que buscaban grabar videos virales en la casa del millonario invisible. Dejaron su marca en cada rincón, firmas en las paredes, inscripciones como «¿Dónde está el oro?», «Aquí vivía el fantasma» o «El poder no protege de la soledad». Algunos incluso intentaron excavar en el jardín, convencidos de que los búnkers subterráneos aún guardaban tesoros. Nunca encontraron nada, o al menos nada que reconocieran públicamente. Lo más perturbador no fueron los robos, sino lo que se dejó atrás. En el sótano, investigadores independientes hallaron fragmentos de discos duros parcialmente destruidos, cintas de seguridad con horas de grabación de pasillos vacíos y una caja metálica con la foto de Lucía, cubierta de polvo pero intacta. En la habitación prohibida, las marcas en el piso donde alguna vez estuvo la caja fuerte aún son visibles, y en el comedor principal, una silla sigue en su lugar frente a una mesa vacía
como si el millonario aún esperara a alguien que jamás llegó. Nadie se atreve a moverla, ni siquiera los saqueadores más atrevidos. Es como si algo en esa escena detuviera hasta a los más codiciosos. El gobierno mexicano, tras años de litigios y debates burocráticos, finalmente declaró la mansión Patrimonio de Interés Histórico Negativo, un eufemismo técnico para decir que no la considera digna de preservación, pero tampoco puede demolerla sin generar polémica. Han circulado propuestas contradictorias: convertirla en centro de documentación sobre la corrupción empresarial, en albergue para migrantes, en museo del aislamiento extremo. Ninguna se ha concretado. La verdad es que nadie sabe qué hacer con un lugar que simboliza el fracaso más profundo del capitalismo mexicano. No la pobreza, sino la riqueza sin sentido, el poder sin herederos, la vida sin vínculos. Los historiadores que han estudiado el caso coinciden en algo. El millonario solitario no fue un monstruo, ni un genio, ni un mártir. Fue el producto extremo de un sistema que premia la acumulación por encima de la conexión humana. Construyó un imperio para no depender de nadie, y terminó dependiendo del mismo silencio que lo devoró. Su mansión no es un monumento al lujo, sino a la paradoja del poder absoluto. Cuanto más controlas, menos vives. Cuanto más posees, menos eres. Y en un país como México, donde la familia, el nombre y el legado son sagrados, su decisión de morir sin herederos fue vista no como libertad, sino como una traición al orden natural de las cosas. Hoy, la mansión atrae a dos tipos de visitantes. Los primeros son los realistas, activistas, periodistas, jóvenes, que ven en ella una advertencia. Vienen a reflexionar sobre los costos del individualismo extremo, sobre cómo el miedo a la traición puede convertirse en una prisión autoimpuesta. Para ellos, la casa es un espejo de una época en la que muchos creen que acumular es suficiente, que el éxito se mide en cuentas bancarias, no en vidas tocadas. Los segundos son los mitólogos, aquellos que romantizan su aislamiento, que lo ven como un héroe trágico, un visionario incomprendido que se negó a jugar las reglas del sistema. Para ellos, la mansión es un santuario de la resistencia solitaria. Lamentan que no se haya convertido en un lugar de peregrinación para los que no creen en nada. No entienden que su verdadera tragedia no fue morir solo, sino haber elegido creer que la soledad era suficiente. Antes de cerrar, quiero dejarte una reflexión final. Esta historia no es solo sobre un millonario, es sobre nosotros. En una era de redes sociales donde todos proyectamos vidas perfectas, ¿no estamos construyendo nuestras propias mansiones invisibles? ¿Cuántos de nosotros acumulamos seguidores, likes, bienes, pero evitamos el riesgo de ser realmente vistos? El millonario solitario no fue especial por su riqueza, sino por su honestidad extrema. Admitió, en su forma más radical, que no confiaba en nadie, y pagó el precio más alto, una vida que, al final, nadie lloró. Si esta historia te ha conmovido, si crees que debemos recordar, no para idolatrar sino para no repetir, entonces este documental no termina aquí, termina contigo. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesita cuestionar qué significa realmente tenerlo todo. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lugares como esta mansión deben preservarse como advertencia histórica? ¿O es mejor demolerlos y sembrar flores en su lugar como símbolo de que siempre hay esperanza después de la soledad? Porque mientras haya alguien que recuerde, la historia del millonario solitario no será solo un eco. Será una pregunta que nos perseguirá a todos. ¿De qué sirve construir un imperio si no hay nadie a tu lado para verlo?